Formato condicional funciona de la siguiente forma. Lo primero que yo debo hacer es seleccionar las celdas que quiero pintar. ¿Bien? Y para poder hacer esto correctamente, aplicamos lo que vimos en la clase pasada de atajos del teclado. ¿Cierto? Entonces, imagínense que esto sería gigante para abajo, no lo voy a seleccionar con el mouse, ¿cierto? Sino que atajo el teclado y está todo seleccionado. Ahora que yo tengo seleccionado esto, a lo mejor voy aquí arriba, formato condicional. Vamos a ir viéndolo uno a uno en qué consiste cada cosa dentro del formato condicional. Primero, reglas para resaltar. Ya, estas son las más fáciles y las más obvias. Lo que significa que voy a resaltar las que sean mayor que, menor que, entre, igual. Bueno, aquí está, ¿cierto? Todas las opciones. En este caso, voy a poner la primera, mayor que, y puedo elegir un color, aquí, rojo claro o verde o lo que sea, ¿ya? Mayor que, y voy a poner 40. Voy a poner aceptar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, actualmente las celdas que cumplen la condición, en otras palabras, todas las celdas que son mayor que 40, automáticamente se pintan o tienen el formato que yo elegí. En este caso es fondo verde con la letra verde oscuro. Pero, ¿cuál es la gracia de esto? Esto no tiene ninguna fórmula, ni absolutamente nada, pero todas estas fórmulas que yo, todas las celdas que yo seleccioné, ya tienen el formato condicional. Lo que significa, en otras palabras, por ejemplo, si un número de pronto cambia y es 50, automáticamente también se va a pintar. O si un número deja de ser mayor de 40 y 39, entonces también se va a dejar de pintar. Es importante entender entonces que el formato condicional sigue operando y se va actualizando dependiendo de cuáles son los datos contenidos dentro de la celda o qué es lo que la celda contiene, en otras palabras. En este contexto, si bien es cierto, cada una de estas celdas ya tiene el formato condicional, yo puedo agregarle a las mismas celdas una segunda regla, una tercera regla, una cuarta regla, las reglas que yo desee agregar. En este caso vamos a agregar 3 solamente para poder enseñar o entender algo. Voy a poner otra regla, puedo poner incluso la misma, ¿ya? Pero voy a poner otra regla menor que. Entonces quiero que los que sean menor que 10 estén en rojo. Bien. Entonces, como ustedes pueden apreciar, si un número va a ser menor que 10, automáticamente rojo. Si es mayor de 40, verde. Y si está entre medio, claro, no cumple ninguna regla. Y cuando un número o una celda no cumple ninguna regla, simplemente no se pinta, ¿cierto? O no cumple la regla para tener ese formato. Recordemos algo muy importante dentro del formato condicional, o aprendamos algo muy importante dentro del formato condicional. Voy a poner una última regla, entre. No, voy a seleccionar primero y después voy entre, ahí sí. Ya voy a poner de otro color, amarillo. Entonces, desde, qué sé yo, del 30 al 43. Un ejemplo, del 30 al 43. Amarillo. ¿Sí? Entonces, si algo está entre 30 y 43, se va a pintar. Ya, pero aquí es algo importante. Voy a poner aquí el número 42. El número 42 cumple dos reglas. Cumple la regla verde y cumple la regla amarilla. Pero solamente se pintó amarillo. ¿Por qué pasó esto? Es porque existe un orden de las reglas y hay reglas más importantes que otras. Entonces lo primero que hace Excel, cumplir las reglas más importantes y después comienza a cumplir las siguientes. Entonces, para yo poder administrar cuáles son las reglas que yo tengo acá, voy a seleccionar las celdas
voy a formato condicional, administrar reglas, y ahí me aparecen las 3 reglas que yo tengo agregadas dentro de mi Excel. La gracia de esto es que mientras más superior esté la regla, significa que tiene mayor importancia o se cumple por sobre las que están inferiores. Entonces, si yo quiero quitarle importancia a la amarilla, por ejemplo, aquí el 42 se pintó cumpliendo la verde y cumpliendo la amarilla. Pero entre las dos, como si cumplen 2 reglas, ¿cuál es la que se lleva efecto? La que esté superior. La última va teniendo mayor importancia sobre las primeras, pero aquí tú puedes editarla y aquí hay una flechita. Esta flechita hace, por ejemplo, que yo pueda bajar la importancia a la regla o subirle a la que yo quiero o lo que sea. Aquí, por ejemplo, más arriba, no sé. Y le pongo aplicar. Al poner aplicar, automáticamente, como pueden apreciar, el 42 ahora se pintó verde. ¿Por qué? Porque el verde tiene mayor importancia ahora que el amarillo. Es importante entender que las reglas entonces se pueden superponer, ¿cierto? Y una misma celda podría cumplir 2 o más reglas. En ese caso, cuando una misma celda cumple 2 o más reglas, siempre se va a cumplir la regla superior. Y entonces yo debo determinar eso. Bien, lo determino. En caso que yo me haya equivocado y no quisiera haber agregado reglas en esta celda, las puedo eliminar. Y la forma es acá, borrar reglas. Borro las reglas, puedo de toda la hoja de inmediato, o sea, o solamente de las celdas que yo seleccioné. En este caso yo había seleccionado todas esas celdas, entonces me sirve esto, ¿cierto? Y borro todas las reglas que yo tenía ahí. Ahora, si yo no quiero borrar todas las reglas, puedo borrar de a una. Aquí en administrar regla, y la roja me equivoqué, bueno, acá elimino esa regla roja. O elimino la regla verde. Aplicar. ¿Cierto? Entonces solamente me quedé con la roja y la regla amarilla. O la elimino todas, ¿no? Chao. También lo puedo. Pero aquí se pueden ir eliminando de una en una. Porque me equivoqué, porque algo hice mal o lo que sea. ¿Ya? Veamos otro tipo de reglas dentro del formato condicional. Estas reglas yo debo expresar en comparación con qué se van a pintar o no. Por ejemplo, aquí cuando yo digo mayor que, claro, yo ingreso el número mayor que 40, mayor que 8, mayor que 15, lo que sea, ¿cierto? Yo acá pongo el número. ¿Ya? En cambio, las siguientes reglas, yo no ingreso un número de comparación y lo que hace es que se comparan entre sí las celdas. Por ejemplo, yo voy a poner los 10 superiores. Como es superior, lo voy a... Aquí yo el formato, estos son formatos rápidos, ¿cierto? Amarillo, verde, qué sé yo, rojo claro, texto verde o texto rojo, lo que sea. ¿Ya? Estos son formatos rápidos, pero yo acá en formato personalizado puedo cambiar el formato y puedo poner lo que yo sea, lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces puedo poner, por ejemplo, un relleno, puedo poner que tenga borde o no, ¿cierto? El contorno, o el color del borde incluso. Bien. Eh, puedo poner la fuente cursiva o la letra de otro color. El número, no sé, ¿ya? Y ahí entonces yo puedo ir cambiando esta cosa para que ustedes entiendan. ¿Bien? Algo así quedaría. Entonces yo puedo ir cambiando y poner el color que yo desee. También puedo modificar los 10 superiores. Entonces puedo dejar solamente los 3 mejores. ¿Cuáles son los 3? Porque estos son vendedores. Entonces, ¿cuáles son los 3 mejores vendedores en marzo?
o las 3 mejores ventas de marzo, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar, yo no ingresé ningún número, sino que se comparan los números de toda mi selección. Entonces, por ejemplo, si este no fuese un 42, sino que es un 51, automáticamente ya el 47 va a dejar de ser uno de los 3 mejores. ¿Ya? Y ojo, aquí no son los 3 mejores vendedores, son los 3 números más altos. Por lo tanto, si hay otro 50 y otro 50 y otro 50, todos se van a pintar. ¿Ya? Porque son los 3 más altos. Aunque el último, aunque se repita, ¿cierto? Son los 3 más altos. Bien, voy a borrar las reglas. Vamos al siguiente formato condicional. Aquí hay superiores, inferiores, porcentaje de inferiores, porcentaje de superiores, por encima del promedio, pero todo es lo mismo, se comparan entre sí, ¿cierto? Y es muy útil, muy práctico cuando yo quiero entregar algún informe para que sea mucho más visual. Entonces entrego un informe a los vendedores en este caso y para que ellos puedan ver quiénes son los peores, quiénes son los mejores, qué sé yo. Barras de datos. Las barras de datos también existe una comparación entre todos los números que yo seleccioné, con la diferencia que el número más grande, por ejemplo, voy a poner aquí 80, el número más grande es el número que toma el 100% pintado de la celda. ¿Ya? Se pinta el 100% de la celda. Es el número más grande. Y a medida que los números van disminuyendo, lo voy a ir poniendo aquí para que ustedes noten la diferencia, ¿ya? A medida que los números van disminuyendo, el porcentaje de la celda también va disminuyendo, de la celda pintada. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, ¿bien? Incluso cuando cuando tengo números negativos, hace la salvedad o la diferencia que de aquí hacia la derecha aumenta y de aquí hacia la izquierda disminuye. Bien, por ejemplo, el menos 10 podría ser menos 80 también y va a quedar justo en la mitad. Entonces, esto es como fabricar un gráfico, pero no es un gráfico, ¿cierto? Sino que simplemente evidencio en la celda o se evidencia en la celda la importancia del número en comparación con el resto. Es importante entender que siempre es en comparación con el resto. Por ejemplo, si un número fuese 500, claro, los otros son de tan poca importancia que van a ser muy chiquititos, ¿cierto? Casi no se van a pintar. Siempre es en comparación con el resto. El número más grande va a ser el 100% y de ahí los otros números equivalen a un porcentaje de la celda pintada. Bien, ya. Nuevamente, formato condicional, escala de color. La escala de color es algo parecido, pero le entrega a, a la celda, dependiendo del número del valor que contenga, un color. Mientras más grande es el número, voy a hacer el mismo ejemplo que antes. 70. Mientras más grande es el número, más verde. Mientras más chico es el número, más rojo. Y justo al medio, amarillo. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, es una escala de color. Es una gama, como una paleta de color. Y que va dependiendo, ¿cierto? Ahora, el 70 sigue siendo verde, pero es menos verde, menos intenso el verde.
¿cierto? Más cercano al amarillo, el 60 y así sucesivamente. ¿Ya? Entre mayor sea el número, más fotos va a ser. Es que dependiendo de la opción que tú elijas. Por ejemplo, acá me da verde, amarillo y rojo, y acá es al revés. Rojo, amarillo y verde, mientras más alto es más rojo, y acá es verde, blanco y rojo, y así sucesivamente, dependiendo de cuál de todas estas opciones tú elijas. ¿Ya? Pero siempre el primer color, aquí por ejemplo color verde y blanco, son solamente dos colores, significa que mientras más grande es el número, más verde. Ya. Por último, conjunto de iconos. ¿Qué es un conjunto de iconos? Es darle significado a los números. Bien. Esto es lo que más se utiliza. Por ejemplo, en un supervisor de venta o un jefe dentro de un departamento en el cual tengo empleados, yo le entrego este informe con estos números y casi siempre se utiliza algo que se llama el semáforo. Porque un semáforo la gente entiende muy bien qué significa. ¿Qué significa, cierto? Estar en verde, estar en amarillo o estar en rojo. ¿Ya? O con estos símbolos, ¿cierto? Con banderitas. No sé, hay distintos signos. Bien. Son los que más se utilizan. Voy a poner este. Entonces yo entrego este informe y visualmente mis vendedores pueden entender, el vendedor 6, por ejemplo, puede entender que va muy mal. El vendedor 4, el vendedor 2, entiende que va muy mal. A diferencia del vendedor 1, que va bien, ¿cierto? Y el vendedor 6, o 8, discúlpame, el vendedor 8, claro, está en atención, en precaución, ¿cierto? Entonces tiene que ponerse las pilas un poquitito para subir. ¿Ya? Esto evidencia una evaluación que se está haciendo de cada vendedor. ¿Ya? ¿Respecto de qué? Bueno, respecto del resto. Entonces, si yo quiero establecer cumplimiento de meta y no solamente una referencia con el resto, al último yo pongo la meta o el objetivo. Entonces imaginemos que en este mes la meta o objetivo son 80, un ejemplo. ¿Cierto? Entonces ya está próximo a cumplirlo, pero hay algunos que están muy muy lejos y ahí ellos están muy mal, ¿cierto? Si la meta fuera 60 y hay algunos que ya casi lo van a cumplir y así sucesivamente, ¿ya? Entonces un ejemplo de, de qué manera nosotros podemos evidenciar, de qué manera nosotros podemos visualizar gráficamente lo que significan los números. Recuerden, el formato condicional funciona yo seleccionando los datos que quiero que lo tengan y después voy al formato condicional y lo realizo.